bienvenidos. No sé de dónde venís, aquí es buenas tardes. Y si os parece, bueno, hoy tenemos un webinar para hablar de... Mira, aquí hay gente desde España, Canadá, wow. O sea, que buenos días. Y quizá algún otro país, Argentina, Guadalajara, Perú. Muy bien, muy bien. Muy multinacional hoy. Pues el webinar de hoy se titula Mindfulness para convertir el estrés en tu aliado. Y lo primero que voy a hacer, si os parece, es me presento un poquito brevemente. Mi nombre es Alejandro Germá, y yo soy director de Alma Líder, que es una consultora especializada en formación. Yo soy consultor en felicidad y rendimiento empresarial y formador en desarrollo de talento y competencias directivas. Y soy coach ejecutivo, coach de equipos e instructor de mindfulness. Mi breve historia es que después de un tiempo en la empresa, en una trayectoria como director comercial y director de marketing, en empresas farmacéuticas, químicas y cosméticas, pues llegó un momento en el cual tuve un episodio personal y profesional de burnout, ¿no? de estrés agudo, y a partir de ahí reconsideré mi misión y mi propósito en esta vida, y a partir de ese momento pues empecé a decidir a formarme y profundizar en aquellos aprendizajes que me ayudaran a convertir o apoyar a las empresas a que se convirtieran en lugares donde las personas pudieran desarrollar sus talentos, ¿no? Espacios donde se cultivara la felicidad de los empleados y que ese fuera el motor principal del rendimiento y clave de sus resultados. Y esa es un poco mi aspiración y en lo que estoy centrado. Entonces, si os parece, bueno, pues si tenéis cualquier duda, podemos apoyarnos en el chat. Yo estaré haciendo doble visión, ¿no? Visión por un lado en las diapositivas y en otro lado en el chat, y intentaré ir atendiéndoos. La idea es que sea un webinar participativo, o sea que vuestra participación es más que bienvenida. Si os parece, empezamos. Mis expectativas para este webinar básicamente son que generar un clima de confianza donde podamos disfrutar y aprender todos, unos en mayor o menor medida, pero que os llevéis alguna cosa que os sea útil, especialmente relacionada con la gestión del estrés. Otra expectativa es generar conciencia y transformación y aportaros herramientas prácticas y útiles. Es una hora, da para lo que da, tampoco es un programa ni un curso largo sobre la gestión del estrés, pero la intención es que os llevéis alguna cosa que os ayude a empezar a gestionarlo desde el minuto cero que salgamos del webinar. Me gustaría saber cuáles son vuestras expectativas, si me podéis escribir un poquito. ¿Expectativas o qué os ha traído o qué os ha producido interés con el título del webinar? Por aquí tenemos controlar mis emociones en épocas de presión, aprender a dominar el estrés, presión. Sacarle partido si es que se puede. Sí, se puede. Dominar el estrés sí, también se puede. Es todo un aprendizaje y está muy relacionado, como decía Pedro, está muy relacionado con saber gestionar las emociones. A mí me gusta más la palabra gestionar que control. Gestionar y regular, ¿no? Porque a veces las emociones es eso, hay que saber aceptarlas y sacarles el mejor partido. Fantástico. Administrar el estrés. Bueno, genial. Hablaremos bastante del estrés y de su funcionalidad y de por qué nos acompaña en nuestro día a día, tanto personal como profesional. Pues para empezar, os digo que vivimos en una realidad que llaman PIDE. Esto es un término en inglés. No sé si alguien ha oído hablar alguna vez de esto antes. Vale. Ok. PIDE son unas siglas inglesas que básicamente la P es de presión. Básicamente es que estamos últimamente sometidos a
por todo el entorno que tenemos tanto a nivel profesional como personal, a mucha presión y a exigencias crecientes, presionados por resultados, por objetivos, independientemente de si estamos trabajando en ventas, en administración o si estamos buscando trabajo. La presión siempre está ahí. La A es de always on, que una traducción sería como estar en constante conexión. Y eso es un cambio que ha pasado en los últimos años y es que estamos constantemente conectados. Hoy en día, entre los teléfonos móviles, los smartphones, los WhatsApps, por decirlo de alguna forma, estamos mucho más expuestos, ¿no? Estamos mucho más expuestos y entonces también eso exige o nos exigen respuestas más inmediatas. Estamos más visibles y eso nos hace estar como en constante alerta. Luego la I, os va resonando, ¿no? Todo esto. La I, vale, perfecto. La I está relacionada con la information overloaded, que es una cantidad abrumadora de información que va cambiando. Y eso es una de las cosas que también ha cambiado mucho, especialmente desde la era de Internet. Hay muchísima información. ¿Sí? Y es constante y es como una especie de alud que a veces nos inunda, ¿no? Y muchas veces eso nos genera tensión para saber seleccionar cuál es la que es realmente válida, cuál es la que no, y hemos de gestionar en estos mares de información. Luego tenemos la D, que es de distracciones, y es que también estamos muy sometidos a múltiples focos de distracción. Muchos están relacionados con ese estado de conexión, ¿no? Ese estado de conexión que tenemos, pues muchos emails, muchos WhatsApps, más todas las distracciones que pueden venir relacionadas desde compañeros, trabajos. Hay muchas fuentes. Vale. Como vamos a hablar del estrés, os quería situar un poquito en cuál es el escenario actual con algunos números sobre lo que está sucediendo para que veáis el estrés qué significa hoy en día. Entonces, por ejemplo, tenemos un estudio reciente de las Naciones Unidas que denominó el estrés como la enfermedad del siglo XX. Y en la misma línea, la OMS la define como una epidemia mundial. Incluso un estudio de la Universidad de Harvard determina que 5 de las enfermedades mundiales más comunes, las que más van a tener más influencia para el año 2020, van a tener, de alguna manera, como factor subyacente o como influencia, de forma directa o indirecta, el estrés. Y estas enfermedades son tanto del corazón, como depresión severa, como accidentes de tráfico, como derrames cerebrales o como enfermedades crónicas de pulmón. Esto sitúa al estrés como algo importante y que realmente impacta de forma muy fuerte en nuestra salud y también en el rendimiento en el trabajo. Otros datos que tenemos o que os quería mostrar es que, por ejemplo, en el entorno laboral, aproximadamente el 80% de trabajadores siente o ha sentido estrés en su puesto de trabajo en algún momento. ¿Habéis sentido vosotros estrés en vuestro lugar de trabajo? ¿En algún momento? ¿A diario? Uh-huh. Sí. Uh-huh. ¿Casi todos los días? Vale. Uh-huh. Bastante habitual. Otro dato es que, por ejemplo, el 40% de la rotación de personal que hay en una empresa se debe al estrés. Y otra todavía más curiosa, y es que la probabilidad de faltar durante un mes al trabajo, en un año, a lo largo de un año, causado por el estrés, es el doble que si ponemos todo el resto de causas juntas. Y con todo el resto de causas juntas nos referimos a gripes, dolores de espalda, me he puesto enfermo o cualquier otra cosa. ¿Os sorprende esto? Mira, fíjate, aquí tenemos a alguien que dice que la última vez que cambió de trabajo fue porque no podía soportar el estrés. Es una de las fuentes de mayor desmotivación.
Al final llega un momento que si el entorno es excesivamente estresante y uno no sabe gestionarlo o por lo que sea es muy tóxico, la persona puede, o nosotros las personas podemos decidir buscar salir de ahí. Salir de ahí porque ya no encontramos más alternativas. Entonces voy a lanzar una tóxico. Bueno, sí, ese es uno de los problemas del estrés, ¿no? Que el estrés, cuando se enraiza dentro de una empresa, de una organización, enrarece todo, enrarece las relaciones, las comunicaciones y al final acaba creando climas tóxicos. Entonces, os quiero lanzar una pregunta. Para vosotros, ¿el estrés es bueno o es malo? Ajá, ambos, depende, vale. Depende cómo lo afrontemos. Parece ser malo si sabes gestionarlo. Vale, vale. Muy bien, perfecto. Pues sí, depende es la mejor respuesta. Exactamente, mantiene activo al equipo en ciertas dosis. Exactamente. Entonces, digamos que el estrés tiene como dos caras. Una cara es el estrés cuando se convierte en un enemigo o tóxico, como habéis dicho. Y a este estrés negativo normalmente se le llama distrés y este es altamente perjudicial para la salud. Esto pasa cuando tenemos episodios de estrés muy agudo por algún impacto de nuestro entorno especialmente intenso o otra de las razones es cuando es crónico. Crónico se refiere a que está instalado. Entonces, estamos sometidos constantemente al estrés y llega un momento que no tenemos la capacidad de recuperarnos y como no tenemos la capacidad de recuperarnos empieza a afectar de forma negativa a nuestra salud. Uno de los impactos que tiene en nosotros es que aumenta mucho nuestra reactividad. ¿Entendéis la palabra reactividad? Reactividad como la manera de reaccionar de forma descontrolada. Vale, perfecto. Exactamente, estar a la que salta es una fantástica definición. Estar a la que salta con los nervios a flor de piel. Es eso, es tener la piel muy fina y como tienes la piel muy fina, no respondes de una forma equilibrada o no respondes de una forma centrada. Otro de los impactos que tiene es que el estrés, si se instala en nuestras vidas y no sabemos gestionarlo o encontrar espacios de pausa, acaba produciendo agotamiento. Nos acaba produciendo un desgaste muy importante. Primero a nivel de nuestra atención, a nivel de nuestro rendimiento y finalmente a nivel de nuestra salud. Por otro lado, afecta a las relaciones, correcto. Correcto. Hay otra visión del estrés que es el estrés como un aliado. Y es que hay un estrés positivo, ¿no? Y es el eustrés, como le llaman, que es el que nos ayuda a adaptarnos a nuevas situaciones, por ejemplo, que el que nos ayuda a adaptarnos a retos especiales. Porque al final el estrés lo que es un mecanismo natural del ser humano y nos sirve muchas veces para afrontar competiciones como un desafío, exacto. Cuando tenemos grandes desafíos, cuando tenemos un reto, cuando tenemos, por ejemplo, una fecha límite a la cual tenemos que entregar alguna cosa, el estrés de alguna manera activa todo nuestro cuerpo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que es cómo es ese mecanismo del cuerpo que está arraigado en nosotros desde hace millones de años. Pero lo que hace es eso, es activar, darnos muchos recursos para, por decirlo de alguna forma, darnos un acelerón y una sobreactivación para poder superar un desafío o un reto. Vamos a ver un poco más qué es el estrés. A ver, el estrés está con nosotros por un motivo, como todo, y es una respuesta natural del organismo. Su función es facilitarnos que nos adaptemos ante posibles amenazas. ¿Sí? Y una amenaza puede ser de muchos tipos. Hablaremos de algunos tipos ahora. Lo que pasa es que cuando esa amenaza es percibida por nosotros, en nuestro cerebro se activa, ¿sí? Y produce toda una serie de cambios fisiológicos, o sea, el cerebro a través del sistema nervioso acaba produciendo una serie, envía unas señales a varias partes del cuerpo que, que pone en acción
toda una serie de hormonas también en el cuerpo y que nos dan acceso a recursos que tenemos dentro nuestro. Pues exactamente, la adrenalina es una de las hormonas, ¿no? Adrenalina y cortisol son dos de las hormonas que se activan, ¿no? Y que nos dan acceso a esos recursos que nos convierten en algo como más fuerte y más rápidos. Más rápidos tanto mental como corporalmente. A ver, espera un momento. ¿Y de dónde viene todo esto? Pues todo esto viene de hace millones de años. ¿Sí? Porque nuestro cerebro ha ido evolucionando, pero ha evolucionado más la vida que nuestro cerebro. Entonces, el mecanismo natural del estrés está para eso, para adaptarnos y para protegernos de situaciones amenazantes, ¿no? Entonces, si os imagináis hace millones de años y tiráis para atrás, si uno va tranquilamente por un bosque o lo que sea, ¿no? por un entorno natural y de repente aparece algo como lo que tenemos delante ahora en la foto, ¿no? Una serpiente que nos mira de cara, que abre la boca, que es amenazante, nuestro cerebro eso lo identifica y lo identifica como una amenaza. ¿Sí? Ajá. ¿Muero de estrés? No morir. No se trata de morir de estrés, pero porque el estrés de lo que se trata es de eso, de evitar que uno muera. Entonces, ¿qué hace el mecanismo natural de estrés? Pues básicamente activa el cerebro que se pone en alerta y entonces hay dos respuestas básicas, que es la de luchar o huir. Entonces, dentro de toda esta secuencia de activaciones del cuerpo, que no quiero entrar excesivamente en detalle porque me parecía muy técnico para una hora de webinar, pero sí que os hago un resumen de lo que hace, ¿no? Lo que hace es, toda esa adrenalina y cortisol aumenta nuestra frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, aumenta nuestro metabolismo, aumenta nuestros niveles de azúcar en sangre, o sea, nos da mucho más energía. La adrenalina nos da un impulso, de energía, ¿no? Nos hace más rápidos, hace que nuestras piernas puedan correr más tiempo y más rápido. Y el cortisol, que por ejemplo el cortisol lo que hace es que nos hace más insensibles a heridas superficiales. También aumenta nuestra percepción sensorial, nos activa muscularmente, facilita la coagulación. Por ejemplo, si tenemos un ataque de esa serpiente o de otro tipo de animal, si tenemos una herida, digamos que nuestro sistema se prepara para poder dar respuesta que se coagule más rápido de lo que se coagula en una situación normal. ¿Por qué? Para proteger nuestra vida, para proteger nuestra supervivencia. El sistema reproductivo y digestivo se cortan, ¿sí? De manera que toda la energía del cuerpo se lleva a lo que es importante en ese momento. Y en ese momento lo importante no es ni reproducirse ni hacer la digestión. Lo más importante es luchar o huir para salvar la vida. Las funciones cognitivas superiores se desactivan y eso es muy interesante porque cuando estamos sometidos a esos niveles tan altos de estrés, lo que nos pasa es eso, es que digamos que no pensamos con la misma claridad que siempre. Nuestro sistema inmunitario se ralentiza también, por lo tanto, de alguna manera, lo que sucede es que el sistema inmunitario se va a la superficie para proteger heridas de la piel, pero desprotege la parte de los órganos internos. Y también se secreta más colesterol dentro del cuerpo. Total, un regalo. Vale. ¿Sí? Todo esto nos sucede con la serpiente. Pero ¿qué pasa? Que es que el estrés es algo subjetivo. Entonces, lo que sucede es que las amenazas que nosotros tenemos guardadas en nuestras memorias, como son la serpiente, como puede ser un lobo, como puede ser un oso, han ido evolucionando. Entonces tenemos ahora amenazas sociales. Y esas amenazas sociales, que nosotros percibimos como amenazas, desencadenan el mismo tipo de respuesta, a mayor o menor intensidad. Es más, el cerebro muchas veces no distingue entre una amenaza real de una amenaza imaginaria.
Y os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo una reunión, preveo que voy a tener una reunión especialmente tensa y complicada con mi jefe, y yo estoy imaginando esa reunión, imaginar esa reunión va a producir que si yo en algún momento percibo que es una amenaza para mí, para mi puesto, para mi cargo, para mis ingresos, va a activar el mecanismo del estrés. Se va a activar la alerta. Y eso va a poner a acción luchar o huir. Lo que pasa es que en esas situaciones luchar o huir no es funcional, no es una posibilidad. ¿Estáis de acuerdo con eso? Perfecto. Fantástico. Entonces, como eso no es funcional, eh, digamos que nos quedamos con todas esas hormonas dando vueltas por nuestro cuerpo, con todo ese metabolismo, ¿no? Con esa aceleración del corazón, de la respiración, con todo eso lo tenemos dentro del cuerpo y hemos de encontrar la manera de liberarnos, ¿sí? Porque en ese momento no podemos ni luchar ni huir. Entonces, algunas de las técnicas que os voy a mostrar están relacionadas con poder tratar esto, ¿no? Gestionar y administrar esto. Entonces, estas amenazas sociales son subjetivas, ¿sí? Entonces está sujeto a nuestra historia personal, a nuestras valoraciones, a nuestros juicios, a las emociones que nosotros tenemos, ¿no? Cómo nos tomamos una cosa y cómo otra persona se toma otra cosa, ¿no? Es por eso que hay una pregunta interesante. ¿Es por eso que el estrés nos hace mal a veces? Ajá. ¿Qué quieres decir, Silvina? O sea, sostener el estrés, si no encontramos una vía de escape o no encontramos una vía de reducirlo, ajá, exactamente, no podemos exactamente. Nosotros no podemos reaccionar de la forma que haríamos de forma natural porque no es funcional ni es válido en la época en la que vivimos, ¿sí? Pero todo eso queda por ahí dando vueltas. Entonces, las dos maneras de gestionar el estrés es una, rehaciendo esa percepción de amenaza y dos, haciendo una serie de técnicas para reducir el impacto que tienen todas esas hormonas en nuestro cuerpo y darles una salida mucho más ecológica, por decirlo de alguna forma, para nosotros, que sea más sostenible. Hay tres variables para valorar nuestro estado de estrés y lo estabais comentando antes, es la frecuencia con la que sentimos, o sea, si lo sentimos muy habitualmente o poco habitualmente, el nivel de intensidad con el que vivimos el estrés. Una serpiente a mí me puede producir un estrés de una escala de 1 al 10 de un 6 y una persona que tiene pánico a las serpientes le puede producir una escala de un 10. ¿Sí? Esa va a ser la diferencia del nivel de intensidad. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Por lo tanto, un 6 generará una reacción en mí, en mi cuerpo, determinada, pero un 10 generará una reacción muy, muy importante y muy intensa. ¿Mm? ¿Sí? Y luego es la duración del episodio del estrés. Porque, claro, no es lo mismo que yo vea una serpiente y salga corriendo, que yo tenga la serpiente al lado todo el rato. ¿Sí? Si yo estoy sometido. No, atacar al jefe no es válido, por favor. En un principio no es lo más funcional. Especialmente si no queréis perder el trabajo. Si queréis perder el trabajo, bueno, al final es un tema de ajustarse y aceptar las consecuencias, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Cuando estamos en entornos tóxicos, por ejemplo, que salía antes, ¿qué pasa? Que estamos sometidos constantemente al episodio del estrés. Entonces, si no encontramos vías de neutralizar o de relajar o encontrar pausas, eso nos acaba generando impactos muy fuertes. Aquí tenéis, por ejemplo, un gráfico, ¿sí? Espera que no lo puedo hacer más grande. Bueno, en el cual se está relacionando el grado de estrés con el rendimiento. O sea, el mecanismo natural, ¿cuál sería? Yo veo una serpiente, decido luchar o huir. Imaginemos que decido huir, ¿sí? Salgo corriendo, ¿vale? Y como salgo corriendo, estaba yo en calma y salgo corriendo y me pongo a un máximo rendimiento. ¿Mm? Me escapo
Llega un momento que ya no puedo correr más, me agoto, ¿sí? Ya estoy lejos de la serpiente, por lo tanto me puedo recuperar y puedo volver a lo que le llaman la homeostasis, estar en equilibrio, vuelvo a un equilibrio normal. Eso sería un episodio de estrés natural. Pero ¿qué pasa? Cuando estamos sometidos constantemente al estrés, lo que nos pasa es que pasamos de la calma al eustrés, ¿no? Subimos el rendimiento, y si eso lo vamos sosteniendo durante el tiempo, eso empieza a agotarnos. Y empieza a entrar la curva de bajada del rendimiento y empezamos a entrar en diestrés, lo cual nos acaba llevando a una bajada muy importante de y a un agotamiento y a un impacto en la salud, que no es nada deseable. Entonces, me gustaría saber si tenéis identificado cómo os afecta el estrés a vuestra salud. Ponerme algún ejemplo. Tics, vale, sí. Sequedad en la piel y en la boca. ¿Qué más? Vale, comezones, vale, sí. Insomnio, vale, hipersensibilización del sistema nervioso que me impide dormir. Y tanto, tartamudeo. Totalmente de acuerdo. Y el pelo, ¿cierto? Sí, sí. Irritabilidad, perfecto, genial. Aquí tenéis varias, estáis mostrando varias. Os he puesto un cuadro, ¿no? De cuál es lo más típico, básicamente por porcentajes de población. Entonces, síntomas del estrés, tenemos el de irritabilidad e ira, que es el que tiene el porcentaje más alto, ¿no? Un 42%. Vale. Cansancio y agotamiento. Luego, también falta de interés, motivación, energía o en el trabajo. Dolores de cabeza. Luego está muy relacionado con las molestias gastrointestinales, por lo que decía antes, ¿no? Al final, esas señales, como lo que hacen es inhibir el sistema digestivo, acaban produciendo toda una serie de alteraciones en nuestro estómago, si es sostenido. Entonces nos hace mucho más sensibles a la acidez, incluso cambia las contracciones naturales por las cuales la comida pasa por nuestro estómago. Bueno, tiene muchos impactos. Alteraciones del apetito. Y luego también hay reducción del deseo sexual. Cuando está a elevados niveles, es otra de las causas, las consecuencias. Vale. Entonces, estas las voy a pasar rapidito porque quiero centrarme más adelante, pero sí que quiero que sepáis que hay 3 cerebros. No sé si alguna vez lo habéis oído, que tenemos 3 cerebros. Uno que es el más antiguo, que es el reptiliano. Ajá, perfecto. El reptiliano es el que nos sitúa en el puro presente y es uno que reacciona. ¿Sí? Es puro impulso. Este es supervivencia puro. Entonces, este ejecuta rápido y cuando ve una amenaza en serio, una amenaza que es realmente, que considera que nos va la vida en ello, se pone en acción y neutraliza el resto de cerebros. Entonces hace una reacción instintiva. Y esto nos puede salvar la vida, ¿no? Eso es como cuando de repente uno va caminando por la calle y sin verlo hace un salto para atrás y pasa un coche. Pues eso es el cerebro reptiliano que se ha puesto en acción para salvarnos la vida. Vale. Luego tenemos otro cerebro, que es el mamífero, que evolutivamente apareció después y que lo compartimos con los mamíferos, que es lo que le llaman el cerebro emocional y que es más el que procesa las emociones. Y tiene un órgano que es la amígdala, que es el que revisa toda la información que llega y la compara con experiencias del pasado y al compararla con experiencias del pasado nos dice pues si eso me gusta, si eso es agradable, si eso es peligroso. Es el que controla básicamente nuestras emociones. Y luego tenemos el último, que es el cerebro racional o el intelectual, que es el elemento distintivo de nuestra especie como ser humano. Y aparte de los instintos y las emociones, nos ayuda esta capacidad que tenemos de pensar, ¿no? De imaginar, de hacer pensamiento abstracto, de tener pensamiento complejo. Y es lo que se llama el neocórtex, que básicamente es el que controla los procesos cognitivos. Lo que caería dentro del coeficiente intelectual. ¿Sí? Vale. Pues ese es el cerebro que nosotros hemos heredado y es el cerebro que tenemos.
Y con este cerebro es con el que hemos de jugar. Entonces, simplemente recordar una cosa, o quiero remarcar una cosa, y es que cuando hay un impulso o hay una amenaza muy fuerte, el cerebro reptiliano toma el control y anula a los otros. ¿Sí? Vale. Perfecto. Vamos a entrar un poquito en cómo se relaciona todo esto con mindfulness. Vale. ¿Alguien ha oído hablar de mindfulness antes? ¿Sí? ¿No? ¿Qué tenemos por aquí? ¿No? ¿Sí? ¿Algo sí? ¿Sí? ¿Vale? ¿No? Vale, perfecto. Ok. Vale. Mindfulness es una corriente que está tomando cada vez más fuerza y es un término inglés que básicamente lo que hay varias traducciones al español. Una es atención plena o conciencia plena. ¿Sí? Um, y se refiere a, a una metodología y a un estado de la mente que vamos a definir. ¿Sí? Últimamente está tomando mucha fuerza. Sus orígenes son ancestrales, porque son orígenes los orígenes vienen de la meditación y vienen de las corrientes budistas y corrientes zen, y que están muy enraizados en algunas técnicas de meditación. ¿Mm? Os voy a mostrar una definición, ¿sí? Porque de John Kabat-Zinn, que por decirlo de alguna forma hace 30 años o 30 y pico, adquirió muchas de estas técnicas y por decirlo de alguna forma, las occidentalizó, ¿no? Para hacerlas más accesibles a Occidente, ¿no? Entonces él lo define como la conciencia que surge de poner la atención de forma intencionada en el momento presente sin emitir juicios. ¿Os parece fácil? ¿Os parece difícil? ¿Qué os parece? Complejo. Concentración. Uh-huh. Vale. Um, es, tiene, como es atención y es meditación, sí que tiene un punto de relación con la concentración. ¿Mm? Ajá, súper difícil y más bajo en situaciones, y más en la situación del estrés, correcto. Sí. Vale. ¿Es difícil lo de no emitir juicios? Sí. Básicamente porque estamos creados somos máquinas de emitir juicios. ¿Sí? Porque los juicios básicamente son los que dirigen nuestra vida. ¿Sí? Cada uno de nosotros tenemos nuestras experiencias, nuestra educación, nuestras vivencias y los juicios se van creando a medida que vamos haciéndonos mayores. Entonces los juicios nos hacen ver algo y decir, esta persona, me cruzo con una persona y con una simple mirada veo si es amigable o no es amigable, si es confiable o no es confiable. Entonces los juicios son como una manera rápida, ¿no?, de tomar decisiones y los tenemos muy arraigados. Vale. Es poner atención de forma intencionada, ¿sí?, al momento presente. Y esto de sin emitir juicios quiere decir que lo que trabajas haciendo mindfulness, sí, los prejuicios son peores, totalmente de acuerdo. Sin emitir juicios quiere decir que aunque podamos verlos o podamos identificarlos, que es uno de los objetivos, no vayamos detrás de estos juicios, sino que los podamos de alguna manera sostener antes de actuar. Otra definición de uno de mis maestros, Thich Nhat Hanh, es la energía de estar consciente o de ser consciente y estar despierto a lo que va sucediendo al interior, en el interior y a nuestro alrededor, a la vez, en el momento presente. ¿Mm? ¿Sí? Vale.
Aquí y ahora, exactamente. Ese es un gran libro de Eckhart Tolle. Aquí y ahora. Eso es territorio mindfulness. Aquí y ahora es territorio mindfulness. ¿Sí? Se trata de estar presente aquí y ahora, en lo que sucede dentro de mí y en lo que sucede fuera de mí. ¿Mm? Y todo esto, ¿cómo se relaciona con el estrés? Bueno, básicamente lo que han descubierto en la neurociencia es la neuroplasticidad. Hace unos años se pensaba que las neuronas se iban muriendo a medida que nos íbamos haciendo mayores y, y bueno, que, que no se podían regenerar. Lo cual nos dejaba en un lugar que a medida que nos vamos haciendo mayores, pues bueno, teníamos poco que hacer o decidir sobre la salud de nuestro cerebro. En cambio, los últimos estudios nos dicen que el cerebro tiene la capacidad de cambiar de estructura física y funcionalidad de sus neuronas como consecuencia de la interacción con el medio. O sea, que nuestros pensamientos y nuestra interacción con el medio puede cambiar la estructura física de nuestro cerebro. ¿Os sorprende? Impacta. Sí que impacta, sí. Entonces, antes alguien ha dicho, ¿se puede entrenar? Pues sí, sí se puede entrenar. ¿Sí? Entonces, nosotros, por decirlo de alguna forma, tenemos unos circuitos neuronales, imaginaos como si fueran unas autopistas que tenemos generadas, y lo que estamos diciendo es que mediante poner la atención de una forma diferente podemos generar nuevos caminos y que si reforzamos esos caminos vamos a generar nuevas carreteras y que si ponemos atención a esas carreteras vamos a generar nuevas autopistas. ¿Mm? Entonces, atención es como un músculo, como dice Daniel Goleman, el de la inteligencia emocional, y como tal se puede ejercitar y desarrollar. ¿Sí? Entonces, si os parece, vamos a hacer una práctica porque, dar un segundo que veo un poco de agua. Vamos a hacer una práctica porque mindfulness entiende más de experiencia y de práctica que no de teoría. ¿Sí? Entonces, para hacer la práctica, 4 instrucciones. Simplemente poneros de forma un poco cómoda. ¿Sí? Con las piernas separadas. Sentados. Si es posible, con la espalda recta. Hombros relajados. Y os recomiendo que os dejéis llevar por mi voz y cerrar los ojos. Vamos a hacer una práctica de unos pocos minutos. Y simplemente es eso. Las piernas separadas, sentados de forma estable, la espalda recta y cerrando los ojos. Y voy a tocar como unas campanillas que van a servir simplemente para iniciar el tiempo y unas campanillas que sirven para luego avisaros de que ha terminado el ejercicio. Las campanillas suenan algo como así. ¿Sí? ¿Vale? Cerrando los ojos. Muy bien. Y ahora lo que os voy a pedir es que dirijáis vuestra atención a vuestra respiración sin intentar controlarla, sin intentar dirigirla. Entonces, para llevar la atención a mi respiración, os voy a dar 3 zonas e identificar en qué zona os es más fácil. La primera zona es la zona de las fosas nasales, donde quizás puedes notar el contacto del aire al entrar y salir, el roce del aire. La segunda zona es la zona del pecho, donde posiblemente puedes notar cómo al entrar el aire se expande el pecho y cómo al soltar el aire se contrae el pecho. Y la tercera zona es la zona del abdomen, donde también al inspirar
posiblemente notas la expansión del abdomen, cómo se infla, y al soltar el aire, cómo se contrae. Selecciona una de las tres y pon tu atención en la respiración, sin intentar ni controlarla ni dirigirla. Simplemente, al inspirar, notas cómo el aire va entrando en tu cuerpo. Y al expirar, notas cómo el aire va saliendo de tu cuerpo. Intentando poner tu atención en las sensaciones físicas que se produce con esa entrada y salida de aire. Llevando toda tu atención a tu respiración, siguiendo esa variación de sensaciones que se producen en tu cuerpo cuando el aire va entrando y cuando el aire va saliendo. Si en algún momento te das cuenta de que tu mente, tu atención se va a otro lugar o se distrae, una vez te das cuenta, amablemente vuelves a poner tu atención y llevarla de vuelta a la respiración. Fijándote en las sensaciones que se producen al inspirar, fijándote en las sensaciones que se producen al expirar. Observando cada respiración como una respiración nueva, distinta de la anterior y distinta de la siguiente. Cada respiración es una respiración única. Siguiendo la variedad de sensaciones que se van produciendo, quizá llegando a identificar cómo hay 4 fases en la respiración. Una primera en la que el aire va entrando hasta que llega a una segunda fase en la que ya no entra más aire, se sostiene por unos instantes y cambia el curso del aire. El aire se va soltando hasta que llega un momento en el cual ya no se suelta más aire. Se hace una pequeña pausa y se inicia una nueva respiración. Siguiendo todo el flujo de la respiración, desde que entra el aire, se sostiene, sale y vuelve a iniciarse. Y si en algún momento te distraes o te das cuenta de que tu atención se va, amablemente vuelves a llevarla de vuelta a tu respiración. Y ahora voy a tocar las campanillas. Y tranquilamente vais volviendo a abrir los ojos. De vuelta. Nos incorporamos y continuamos. Y me gustaría saber cómo ha sido la experiencia. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? Ajá. Gusto, relajante. Relajante. Los hombros se me han relajado. Fantástico. Ok. Vale. ¿Alguien? Muy bien. Fantástico. Concentración y relajación. Genial. Mente tranquila, oxigenante. Bueno, esos son los beneficios, ¿no? Y hemos hecho una práctica de simplemente 4 minutos, un poco para que veáis cómo funciona. Si tenéis dudas, al final le dedicaremos 5 minutos, pero si tenéis alguna duda sobre lo que hay que hacer, me lo podéis preguntar. ¿Alguien se ha identificado en algún momento que estaba pensando algo distinto? ¿Que su atención se había ido a otro sitio? ¿En algo que tiene que hacer? ¿En algo que ha hecho? ¿En algo que tiene pendiente? ¿Sí? Vale. Vale. Cuando
cuando la atención vaga, ¿sí? La atención vaga, se mueve, es muy móvil. ¿Mm? Estoy en horario de trabajo. Vale. Mira, Silvina dice todo el tiempo iba y volvía. Vale, pues esa es la gran práctica. La gran práctica del mindfulness es practicar el que cada vez que te das cuenta de que se va, la hagas volver de forma amable. Y cada vez que se va y vuelve, es como si hicieras una flexión de ese músculo de la atención. Entonces, en algunas ocasiones va a ser relajado y concentrado, pero cuando uno está en momentos de estrés o de tensión elevada, posiblemente se vaya más y cueste más hacerla regresar. Por eso es importante hacer este ejercicio de forma diaria, si es posible. 5 minutos es un buen tiempo, 10 es excelente. Simplemente uno se pone un reloj, busca la zona donde le es más fácil identificar las sensaciones de la respiración y intenta mantener con la atención ahí. Y cada vez que identifica algo que sale por ahí, algún pensamiento, simplemente vuelve a centrarse en las sensaciones físicas, muy importante, sensaciones físicas y reales. Vale. Muy bien. ¿Y por qué pasa eso? Porque lo que nos pasa muchas veces es que vamos en piloto automático. ¿Sí? Eso quiere decir la mente se va y a veces está por ahí volando, ¿no? Está volando, está dando vueltas, está imaginando cosas, está planificando con unos niveles de conciencia relativos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos mucho estrés, le pasa mucho esto. Que el piloto automático se va a algún sitio que no es demasiado útil o se dedica a darle vueltas, que le llamamos en mindfulness rumiación estéril, se pone a darle vueltas, ahora te contesto, Isabel, se pone a darle vueltas a un tema, pero sin realmente sacar nada de provecho. ¿Sí? Es una rumiación estéril. Entonces, ¿a qué hora es mejor hacerlo? A ver, eso es muy personal, pero mi recomendación es al principio hacerlo por la mañana o hacerlo hacerlo en algún momento del día que estés tranquilo, porque al final esto es un hábito nuevo y como es un hábito nuevo necesitas cierta tranquilidad. ¿Para qué? Para poderlo hacer cuando estés en momentos ocupados. Pero primero hay que generar un cierto músculo. Entonces, para generar un cierto músculo va bien hacerlo por la mañana o también se puede hacer por la noche antes de ir a dormir, porque así digamos que le enviamos una señal de relajación al cerebro. Y posteriormente le es más fácil entrar en el sueño. Aquellos que tenéis problemas de insomnio, os recomiendo que lo hagáis también antes de ir a dormir. Un rato antes. Un tiempo antes. Vale. Continuamos. Muy bien. Voy a pasar rapidito por aquí, pero sí que os voy a remarcar una cosa. Y es que alrededor, y esto es antiguo, de 18.000 personas ya han completado el programa de reducción de estrés de la Universidad de Massachusetts, que es uno de los programas que hay de mindfulness. Este es un programa de 8 semanas. Pero que ha mostrado resultados como reducciones del 35% de síntomas médicos y 40% de síntomas psicológicos asociados al estrés. Eso es muy elevado. Y hay muchas más personas que han pasado por este programa. Síntomas médicos son síntomas medibles, ¿no? Presión arterial y este tipo de cosas. Y síntomas psicológicos, pues puede ser irritabilidad, nerviosismo. ¿Sí? Estos son más síntomas psicológicos. Otros beneficios que hay varios estudios sobre el mindfulness. Algunos muy interesantes, ¿no? Que producen menos agotamiento emocional, mayor satisfacción en el trabajo. Otros que están relacionados con la mayor longevidad, porque practicantes de meditación de mindfulness presentan 30% de niveles superiores de telomerasa, que esto está relacionado con los cromosomas y la capacidad que tienen nuestras células de dividirse. Mejora el sistema inmune y no solamente son mejoras de este tipo, sino que también mejora la memoria, el proceso visoespacial de nuestro cerebro
y la función ejecutiva, que es la que toma las decisiones, es la función que toma decisiones, nos ayuda a tomar decisiones de forma más fácil. Vale, vamos a hacer otra práctica, porque quiero que os llevéis otra práctica. ¿Estáis listos? ¿Listas? ¿Sí? 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 ¿Go? ¿Vale? Perfecto. Vale. Vamos. Bien. Vamos a hacer algo similar, pero esto se llama escáner corporal. Entonces, cuando yo toque la campanita, vais a cerrar los ojos y también vais a dejaros guiar por mi voz, que vamos a hacer como una especie de escáner corporal. Toco campanita. Vale. Cerrando los ojos, con las piernas separadas, con los hombros relajados, con la espalda recta. Y vamos a pensar que nuestra atención es como una especie de linterna que podemos dirigir. Y lo primero que vamos a hacer es llevar nuestra atención a la zona de nuestros pies, intentando identificar las sensaciones físicas de contacto de los pies con el suelo. Posiblemente notemos la presión, el contacto, quizás el contacto con calcetines o medias, quizás el roce con el zapato. Atendiendo a sensaciones físicas reales. A partir de aquí, como es un foco que podemos mover, vamos a irlo subiendo. Y vamos a irlo subiendo por los tobillos, identificando y registrando cada una de las sensaciones que van apareciendo a medida que vamos moviendo este foco. Pueden ser sensaciones de roce con la ropa, del aire, puede ser un picor, sea lo que sea, intenta mantenerte en una posición inmóvil. Sigue subiendo en dirección a las rodillas, donde te paras un instante a revisar las sensaciones en las rodillas. Si en algún momento no notas ninguna sensación, no te preocupes. Simplemente sigue atento con curiosidad por si apareciera alguna. Ahora seguimos subiendo por la parte alta de las piernas. Seguimos subiendo, subiendo. Y subimos hasta la base de la espalda. Y buscamos la zona de contacto de la espalda con la silla. Intentando identificar los puntos exactos en los cuales se hace contacto. Vale. Desde aquí ahora vamos a seguir moviendo este foco y vamos a subirlo por la espalda, empezando por la zona media, la zona baja, seguimos subiendo, la zona media, la zona alta, intentando registrar cada una de las sensaciones físicas que van apareciendo. Llegamos a la cabeza. De la cabeza vamos a fijarnos unos instantes en la cara. Sensaciones de la frente. Los ojos. Mofletes. La zona de la boca. Barbilla. Bajando por el cuello. Si en algún momento notas que tu mente se va a otra cosa, vuelves a seguir la exploración. Seguimos bajando la zona del pecho. Intentando identificar y registrar cada una de las sensaciones que van apareciendo. Seguimos bajando. Zona de las costillas. Seguimos bajando y ahí llegamos al abdomen. Vale. Y aquí en el abdomen nos mantenemos unos instantes notando sensaciones, quizás el contacto con un cinturón,
o quizás el contacto con la ropa, o quizás el baile de sensaciones que se produce al respirar. Volveré a tocar la campana. Vale, vais abriendo los ojos. ¿Sí? Ok. ¿Cómo ha ido la experiencia? ¿Alguna duda? Paz. ¿Vale? Muy bien. Fenómeno. Perfecto. Vale, este es un escáner corporal express. Express quiere decir que hemos hecho del orden de 4 minutos, pero también esa es la bondad que tiene Mindfulness. Mindfulness, tú puedes modificar o puedes ajustar tus entrenamientos de manera que sean reales en tu vida y los puedas integrar. Entonces, una manera de hacer un entrenamiento profundo de atención, pues sí, pues puede ser 15 o 20 o media hora. Pero hacer fracciones de 4 minutos, de 3, 4 minutos, varias veces al día, es una manera fantástica de refrescar y de llevar la mente y volverla a centrar en el cuerpo. De esa manera también relajamos que la mente se vaya tanto a la mente y a la cabeza. Genial. Vale. Entonces, lo que hacemos en Mindfulness es trabajamos la atención, que es la capacidad de dirigir, ¿no? Y tener conciencia clara del foco de nuestra mente, en qué centramos nuestra mente, y también trabajamos la metaatención. Y eso es poner atención sobre la atención. Eso sería darse cuenta, la habilidad de darse cuenta cuando mi atención se dispersa, se va, se vuelve a otro lugar. Y tener la capacidad de darme cuenta, volverla a recuperar y volverla a dirigir al lugar donde yo he decidido con mi voluntad. Y de esa manera yo entreno la mente. ¿Sí? Vale. Ok. Veo que hay muchas diapositivas en muy poco tiempo, por lo tanto, me voy a centrar en un par de cosas y para que no se nos vaya el tiempo. Entonces, hay 3 áreas de acción en las cuales trabaja el mindfulness. Una es la atribución de la causa del estrés, por lo tanto, trabaja en cómo nosotros percibimos las amenazas. Otra que es aprender a regularse emocionalmente, cómo regular las emociones. Y una tercera que es ajustar nuestro comportamiento. Vale. Percepción. Rápido. ¿Qué veis? ¿Y qué os parece? Tierno. Vale. Vale. Una mona. Perfecto. Os quiero preguntar si tenéis 5 minutos de más. ¿También? Vale. Un muñeco. Genial. Vale. ¿Qué os parece? Muy bien. Pues aquí tenemos tierno, una mona, un muñeco. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más os parece? Más opiniones. El hijo de mi jefe. Muy buena esta. Ok. Bueno, pues las percepciones son esas. Las percepciones son, yo tengo un estímulo que es el mismo, ¿sí? Y cada uno tiene su propia interpretación. Y ahora os enseño otra. ¿Qué pensáis de esta? ¿Qué os hace sentir? Intentaros dejaros llevar por el... Ajá, una prostituta. Ajá. No sé. ¿Alguien ve una situación amenazante? Miedo, incertidumbre, perdido, noche. Vale. Pues eso es lo primero que sucede cuando nosotros tenemos... ¿Qué hay detrás? Eso es lo que acaba sucediendo con las percepciones, ¿no? Nosotros estamos todos sometidos a estímulos parecidos, pero en base a nuestras experiencias, pues los colocamos en una cosa o en otra. Y entonces, esto puede ser, yo puedo verlo y me puede dar mucho miedo, o puedo verlo y darme ningún miedo. Y eso es lo que sucede con el estrés. Por lo tanto,
hay que trabajar. El mindfulness nos ayuda a darnos cuenta, al centrarnos en el presente, de cómo funciona nuestro cerebro y qué creencias salen. Y de esa manera nosotros podemos identificar estas creencias, si realmente siguen siendo funcionales o nos conviene cambiarlas. Nos es más útil para avanzar en nuestra vida cambiarlas. La otra área donde entra es la regulación emocional. Y las emociones tienen eso, y es que de vez en cuando son muy intensas y nos llevan, ¿sí? Y al Dr. Banner lo puede convertir en Mr. Hulk, y Mr. Hulk lo destroza todo y no piensa en las consecuencias. Y eso es lo que sucede muchas veces con emociones demasiado intensas, ¿no? Entonces, con las emociones, bueno, el secuestro amigdalar no lo voy a explicar en detalle, pero básicamente es cuando la emoción es tan intensa que corta todas las otras comunicaciones y toma el control. Pero bueno, luego, si queréis, podéis tener acceso a la presentación y os la puedo enviar. Y básicamente lo que propone Mindfulness es que cuando yo tengo una emoción muy fuerte, paro antes de actuar, conecto con mi respiración, igual que hemos hecho antes, pero con los ojos abiertos. Acepto y percibo esa emoción. Si estoy enfadado, puedo decir que siento enfado en mí. Y dejo que esa emoción baje de intensidad. Y una vez que baja de intensidad, es el momento de reflexionar. ¿Qué es lo que quiero hacer? Y una vez que reflexiono qué es lo que quiero hacer, actúo. Por lo tanto, es como si pusiéramos una especie de ralentizador para emociones intensas. ¿Qué sustenta esto? La práctica de la meditación a la respiración y la exploración corporal. Eso es lo que nos va a dar el músculo. ¿Este proceso puede tardar más de un día? Sí, puede tardar más de un día. Sí, sí. Sí. Si es especialmente intenso. Por eso es tan importante trabajar lo de la atención a la respiración y trabajar la exploración corporal, porque nos va a dar el músculo para que esto sea cada vez más rápido. Vale. La tercera área que tratamos es ajustar nuestra respuesta, ¿vale? Entonces, básicamente, es tan fácil como estamos sometidos a muchas cosas, la vida nos trae muchas cartas, pero la manera que nosotros decidimos, que nos relacionamos, lo que decimos y cómo lo decimos, al final, es nuestra elección. Y como dice Víctor Frank, que estuvo en un campo de concentración y que sobrevivió y luego ha escrito muchos libros, esa es la última de nuestras libertades y esa es nuestra elección. Entonces, la pregunta es delante de un evento, ¿en qué nos centramos? ¿No? Si tenemos 3 círculos, tenemos el círculo de control, que son aquellas cosas que nosotros controlamos, aquellas que dependen de nosotros. ¿Sí? Lo que digo y cómo lo digo. El área de influencia, que si yo le puedo decir a alguien que haga algo, pero lo puedo influenciar, pero no puedo estar seguro que haga lo que yo quiero que haga. Y luego es el círculo de preocupación, que es ese círculo externo donde están todas las preocupaciones. Que es cuando yo le dedico mi cabeza y mi energía a preocuparme sobre cosas que no están dentro de mi control. Vale. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando tengáis una situación, el tema es intentar diferenciar, ¿esto está dentro de mi círculo de control? ¿Depende de mí y únicamente de mí? Vale. Amplio la zona. ¿Yo puedo influenciar en algo el resultado de esta situación? Vale, perfecto. Le puedo poner toda la mejor voluntad para hacerlo. Ahora, ¿le tengo que dedicar energía a preocuparme de una cosa que no depende de mí y no puedo influenciar? Pues ese es un desgaste de energía innecesario. ¿Sí? Ok. Vamos a acabar ahí 40, si os parece. Y me doy cuenta de que, pero quiero comentarle una cosa a Talentus porque veo que hay mucho tiempo y sí, ¿no? Vale, ok. Porque creo que hay más material del que se puede abordar en una hora. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo afecta el estrés a tu rendimiento?
¿Cómo afecta a vuestro rendimiento? Ajá. Lo reduce. Ok. Vale. Pues sigue los mismos, sigue la misma curva que lo que hemos visto antes del estrés, ¿no? Al final, si no tenemos ningún tipo de estrés y ningún tipo de motivación, pues es aburrido, hay desmotivación, entonces sí que necesitamos un cierto nivel de activación. Lo que pasa es que hay que tener mucho ojo, ¿no? Porque cuando llegamos a los niveles óptimos, hay que estar muy alerta, porque estamos muy cerca de pasarnos de raya. Si nos pasamos de raya y lo sostenemos demasiado tiempo y no buscamos tiempos de refresco o de pausa, eso se puede convertir en un desgaste que a veces lo lleva a ansiedad o bloqueos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, alguna de cómo afecta el estrés al rendimiento es desgaste de energía, imprecisión en la ejecución de tareas, falta de concentración, uno es más sensible a distracciones, se dispersa con algunas tareas, puede haber confusión de prioridades, bloqueo, inseguridad. Y como antes salía, ¿no? En el tema de relaciones, ¿no? Cuando yo estoy descentrado y alguien viene, no respondo desde mi equilibrio. Entonces yo puedo responder quizás mal, ¿no? Con un tono más agresivo, con un tono más distante. ¿Mm? ¿Sí? ¿Os resuena? Sí, ¿no? Vale. Entonces, para acabar, lo que os quiero proponer es un ejercicio para que hagáis. Entonces, básicamente es que identifiquéis qué os estresa a vosotros. Una cosa, una cosa, ¿sí? Una situación, una interacción, algo o alguien que desencadena una tensión en mí. ¿Ok? ¿Sí? Vale. ¿Claro? ¿Sí? ¿Ok? Vale. Luego, quiero que en una columna, al lado, penséis en el impacto que tiene dentro de vosotros. Y el impacto es cómo me siento, qué pienso, qué me estoy diciendo, qué sensaciones físicas tengo. ¿Sí? Vale. Luego, pensar en qué respuesta hago, qué respuesta tengo, qué digo, qué hago, cómo actúo. Vale. ¿Sí? Y luego, consecuencias. Consecuencias en mí, en el otro, en la tarea. ¿Ok? Entonces, si os pongo un ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, situación. Un compañero me pide algo en tono que no me gusta. Impacto interior. Me siento molesto. Siento calor en la cara. Me digo, este no valora mi trabajo. ¿Ok? Respuesta, le contesto con cara y tono de enfado. Le digo que ahora no tengo tiempo para hacer lo que me pide. Consecuencias, se va enfadado, nuestra relación se enrarece y una tarea importante se retrasa. ¿Sí? ¿Podéis pensar en un caso para vosotros? Y me gustaría detectar la situación. Si me podéis decir en 2 líneas la situación. Una situación que os estresa, algo que os estresa. Jefe tóxico, vale, pero del jefe tóxico, ¿qué te estresa? Intentar ser más específicos. ¿Qué hace el jefe tóxico que me estresa? ¿Qué dice que me estresa? Vale, no te valora. ¿De qué manera no te valora? ¿Qué es lo que dice o deja de decir que no te valora? Ajá, vale, fantástico. Ese es uno de los objetivos, intentar ser el máximo de precisos, ¿sí? Porque entonces lo que nosotros hacemos muchas veces es valorar genéricamente y entonces es muy, muy, muy difícil poder entrarle, ¿no? Vale, poner objetivos imposibles, para posterior hacerte pensar que no vales, un grito. Ok, ok, vale. Entonces, este ejercicio es muy interesante para que hagáis estas columnas. Situación, impacto interior, respuesta y consecuencias. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, luego, una vez que tengáis esta amenaza detectada, os voy a pedir que os hagáis 5 preguntas. Vale. Y la pregunta es, si hace esto, ¿cuál es la amenaza para mí?
¿Sí? Y si esa amenaza se cumple, ¿qué puede pasar? Entonces, ¿qué? ¿Sí? ¿Sois capaz de hacer esto? Y os pongo un ejemplo. Alguien que tiene que llegar a un sitio puntualmente y hay mucho tránsito y se dice, llego tarde y se dice que no tiene el control. Y como no tiene el control, eso... ¿Y es qué pasa entonces si no tengo el control? Pues que eso no me gusta. ¿Y qué quiere decir que eso no me gusta? Pues que no cumplo mi palabra de haber quedado a una cierta hora. Y si no cumplo mi palabra, ¿qué quiere decir? ¿O qué es lo que pasa? Pues que estoy dando una imagen poco profesional. Y si doy una imagen profesional, ¿entonces qué? Pues que todavía perderé el trabajo. Y si empiezo a perder el trabajo, pues igual mi nivel de ingresos bajará. Ostras, tengo una familia que mantener. ¿Sí? ¿Ok? Es una secuencia de un discurso mental. Y eso es lo que quiero que hagáis el ejercicio, o lo que os propongo que hagáis ese ejercicio, porque es muy interesante intentar llegar a la raíz de la amenaza. ¿Qué es realmente lo que está amenazando esta situación? ¿Sí? Hay un silencio sepulcral en el foro. Estamos haciendo el ejercicio, ¿no? Bueno, ¿hay alguien ahí? Sí, 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 ok. Vale. Sí. ¿Estamos concentrados? Vale, ok, ¿sí? ¿Estamos concentrados? ¿Sí? Vale. Entonces, cuando tengáis esto, y yo al final os dejaré mi correo y si me pedís, yo os paso el cuadro para que lo tengáis. ¿Eh? Una vez que tengáis identificado, hay que hacer esa secuencia. Primero, identificar cuál es la amenaza raíz a la cual yo puedo llegar por mí mismo. Y una vez que tengo la amenaza raíz, crear un plan de respuesta. ¿Sí? Siempre centrado en mi área de control. Yo no puedo cambiar a mi jefe. Puedo decidir responderle de una forma diferente, puedo decirle una cosa u otra, puedo cambiar de lugar de trabajo, puedo hacer muchas cosas. ¿Sí? Algunas las puedo hacer de forma inmediata, otras no las puedo hacer de forma inmediata. ¿Mm? Pero es centrarse en mi área de control y en mi área de influencia. ¿Ok? Entonces, el plan de respuesta sería análisis de la situación actual, qué quiero cambiar, teniendo claro qué situación lo provoca, qué parte está dentro de mi responsabilidad y cuál es realmente el impacto negativo que tiene en mí y en el entorno. ¿Sí? Y luego irnos al plan de respuesta deseado. Y es intentar hacer un ejercicio, una visualización, una proyección de cómo me gustaría realmente sentirme. ¿Qué me gustaría pensar? ¿Qué me gustaría decir o hacer? ¿Qué cambiaría en mi vida o en mi trabajo si esto se produjera? ¿Sí? Como os he dicho, os voy a pasar ahora al final mi correo para que tengáis, esto. ¿Vale? Entonces, básicamente, eh, a ver, lo que vamos a hacer es, para cerrar, ¿no? Con el webinar de hoy, aunque no he hecho todas las diapos, me he dejado 4 o 5. Básicamente el mindfulness nos ofrece un proceso de reconexión con nosotros mismos para conocernos mejor, interaccionar y relacionarnos de forma más eficaz con nosotros mismos, porque vamos a ser más conscientes de qué pensamos y qué creencias tenemos. Y también eso nos va a ayudar a relacionarnos de forma más eficaz con el entorno y actuar de forma más acorde a nuestros intereses y valores auténticos, nuestra esencia auténtica. ¿Mm? Que eso, evidentemente, cuando se hace así, se va a transmitir en un mayor rendimiento.
seguro. Pero no siempre puedo estar así como está Nadal. Hay que estar concentrado y relajado y impactar en el momento que toca. Entonces, espero que os haya ayudado. Hemos ido un poco pasados de tiempos y lo siento por eso. He proyectado más diapositivas de las que y más temario del que da para una hora. Entonces, si tenéis alguna duda, si queréis ampliar algún concepto, si necesitáis la presentación para que os ayude, si queréis más información o dejar un comentario sobre el webinar, lo que queráis, yo os dejo mi correo. ¿Sí? Ok, sí, es un buen libro, Gente Tóxica, es verdad. El que quiera bibliografía, el que quiera que le recomiende alguna aplicación, por ejemplo, sobre mindfulness o algún libro, yo encantado. ¿Sí? Si tenéis alguna duda, es el momento. Si tenéis alguna duda, le vamos a dedicar 2 minutos más. Estoy ahí a vuestra disposición. Genial, un LinkedIn. Muy bien. Venga, pues muchísimas gracias a todos.